Nuevamente estamos en Cinema Coach, un programa en el cual intentamos, a través del análisis de todos los contenidos, de todo el discurso, inclusive de toda la imagen de las películas que se han filmado a lo largo de más de 100 años de historia del cine, de evaluar los conceptos fundamentales y así aplicarlos como una especie de entrenamiento de vida. Y por eso lo llamamos Cinema Coach. Hoy vamos a hablar de una película novedosa, una película de 2013, una película de Steven Soderbergh, un director joven y muy interesante porque en su filmografía hay cosas tan interesantes como este film que vamos a analizar hoy, llamado Side Effects, es decir, efectos colaterales, que es un término muy médico para expresar los efectos adversos que generan los medicamentos y que hace entonces de este film una trama muy interesante, una trama que se desarrolla en las grandes ciudades en donde hay un médico psiquiatra que atiende a una paciente con un trastorno a la cual se le aplica un medicamento que está en prueba y que tiene toda una serie de elementos que van a constituir una trama realmente interesante, una especie de thriller psicológico y además un thriller que nos va a llevar a muchísimas reflexiones. Y una de esas reflexiones en esta película en donde el actor Jude Law hace un excelente trabajo, hace un excelente papel de un psiquiatra que está a cargo de esta paciente tan particular. Llega también otra psiquiatra, una hermosísima mujer, Catherine Zeta-Jones, que hace el papel de la doctora Siebert, que es también una profesional y se va a establecer de verdad una trama que nos va a mantener realmente muy interesados en el final de la historia. Cuando nosotros analizamos este film de Soderbergh, empezamos a ver, y hay dos cosas que son muy interesantes. Una película en donde la inteligencia, esa capacidad que tenemos los seres humanos para darnos cuenta, para solucionar y que podemos hablar mucho tiempo de los diferentes tipos de inteligencia, inclusive con las inteligencias múltiples de Gardner, que son varias, pero que nosotros enfocamos a través de la inteligencia racional, la inteligencia emocional, la inteligencia reactiva, en donde es la necesidad de responder rápido y solucionar rápido, comprender y solucionar rápido, e inclusive la exteligencia, así como inteligencia, la exteligencia, esa capacidad para aprovecharse, para bien o para mal, de la inteligencia de los demás. Entonces, este film, este trabajo de Soderbergh realmente nos muestra una gran inteligencia. Hay una lucha de inteligencia bien interesante que es uno de los conceptos básicos de este film para nosotros. Y el otro es, aunque se parece mucho a la inteligencia, esto es lo bueno de los conceptos para poder después disfrutar mucho haciendo las comparaciones, tenemos la perspicacia, esa perspicacia como capacidad, que entendemos como capacidad para captar los diferentes estímulos para que luego sea procesado por la inteligencia. Pero aquí hablamos de la captación tanto de los estímulos, de lo que nosotros llamamos sentido psicológico, el darnos cuenta de qué está pasando en la otra persona y además de la sensibilidad, que es la captación con mucha certeza, con mucha nitidez de lo que pasa, de los estímulos que hay en el medio ambiente. Entonces, si nosotros tenemos en este discurso de Side Effects de Soderbergh, es un film en donde la inteligencia y la perspicacia, entendida perspicacia como la mezcla, la unión, la integración de sentido psicológico y sensibilidad, y nos vamos a dar realmente un gran gusto de ver, y sobre todo al final del film, cómo se van mezclando esto, en donde seres, por ejemplo, con baja inteligencia y baja perspicacia, son por completo, no se dan cuenta de nada de lo que viven,
mientras que los seres que tienen inteligencia y perspicacia siempre son adecuados, se manifiestan a tiempo, tienen soluciones rápidas, mientras que los seres que tienen mucha inteligencia y poca perspicacia podrían ser hasta cierto punto la gente ingenua que no se ha entrenado para leer a las otras personas en el medio ambiente. Y por último, si tenemos mucho sentido psicológico y realmente no somos tan inteligentes, probablemente nos convertimos en un elemento de peligro, un elemento porque al captar algunas cosas que no sabemos interpretar, probablemente causemos muchos problemas y seamos inclusive catalogados como seres peligrosos. Cuando nosotros nos damos cuenta, y en este film realmente se ven la inteligencia con la perspicacia, y entonces nos va a servir para adentrarnos realmente en este juego conceptual que es tan interesante y está tan bien descrito en esta película, en Side Effects, es decir, en los efectos colaterales, en donde toda la trama va cambiando de un momento a otro debido al sentido psicológico, a esa perspicacia, a esa sensibilidad de el personaje. O sea, el personaje que se llama el doctor Jonathan Bank, el personaje que hace Jude Law. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vemos que este film es realmente importante para revisar las nociones de inteligencia. Les proponemos esas cuatro: la inteligencia racional, la emocional, la reactiva, que viene a ser las respuestas rápidas adecuadas a la necesidad, y la exteligencia, el aprovechamiento de la inteligencia de los demás. Pero también la perspicacia, esa capacidad entonces para leer a las personas. Si nosotros usamos este film y lo utilizamos para revisar criterios de inteligencia en coach y para revisar perspicacia, resulta muy interesante porque da la trama para esto y al mismo tiempo también evaluar un poco el discernimiento, porque en el fondo, cuando se mezcla la inteligencia y se mezcla con la perspicacia, la gente tiene conocimiento y puede discernir y puede entonces enfocarse realmente a algunos elementos de muchísimo valor, como podría ser entonces la capacidad para discernir. Este es el Cinema Coach y realmente es una película que vale la pena. Y sobre todo, si después nosotros lo utilizamos para hablar de inteligencia y para hablar de perspicacia, que aunque siempre para mucha gente tienen que ir unidas, en muchas ocasiones pueden estar separadas. Este es el Cinema Coach de hoy. Bueno, y los esperamos hasta el próximo programa. Hasta entonces.